Hoy es jueves 25 de febrero del 2021. Les dije que iba a decir las fechas. Y estamos muy felices porque tenemos invitada de México, de Cuernavaquita, aunque es de aquí de la ciudad. Ella es Ana Mata. Hola. Danza movimiento terapeuta maravillosa que nos viene a platicar sobre la teoría polivagal y la DMT. Así es que, Ana, bienvenida a Construyendo Comunidades de la DMT. Y pues platícanos primero, ¿cómo te acercas a la danza movimiento terapia? ¿Cómo la conoces? ¿En Bueno, va. dónde la encuentras? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de participar y poder hablarles un poquito sobre algo que a mí me ha servido mucho como danza movimiento terapeuta, que es, como veremos más adelante, la teoría polivagal. Pero bueno, la DMT, en realidad, fíjate que yo conocí a alguien que hacía danza terapia en México, en una época en la que yo todavía estudiaba psicología. Y fue muy curioso porque en realidad mm, yo no había oído hablar nunca de algo ni parecido a la danza terapia. Y lo que ya como realmente me capturó fue la persona. O sea, esta persona que hacía danza terapia y estaba como en ese mundo, me llamó muchísimo la atención. O sea, como que yo quería seguir compartiendo con ella, me parecía que estaba como en un universo muy, muy nuevo para mí. Entonces ella me fascinó, digamos. Y en esa época yo también estaba buscando un poquito qué hacer después de mi licenciatura y tenía muchas ganas de hacer experiencia viviendo en Argentina, porque mi familia materna es de Mendoza, en Argentina. Entonces yo ya había ido un par de veces de chica, ¿no? De niña, y tenía muchas ganas de hacer una experiencia allá, viviendo allá. Y así fue que en el 2013 más o menos fui a Argentina a buscar un máster y encontré en el UNA, que justamente en ese entonces se llamaba IUNA, que tengo yo la suerte, digamos, de ya haber conocido antes el IUNA por una tía mía que es bailarina de contemporáneo y que yo cuando iba como más de chica a Buenos Aires, en alguna oportunidad llegué a acompañarla y a tomar clase ahí en las salas donde después me formé como DMT, que fue muy bonito. Entonces yo fui al IUNA a ver qué había y encontré que estaba ese posgrado. Entonces fue todo un poquito como, eh, pues sí, fue coincidencias, o sea, coincidencia tras coincidencia que me fueron llevando, pero obviamente el interés por algo psicocorporal me volvía loca, o sea, yo siempre fui una persona muy, sí, muy corporal, me encantaba la danza, hice siempre mucha danza, nadé mucho en la vida, me servían mucho esas actividades pues físicas para regularme y para sentirme bien. Nunca encontré otra manera de hacer ejercicio, por ejemplo, o sea, todas las actividades que eran nada más ir a, no sé, correr en el gimnasio o hacer pesas, no podía. Entonces necesitaba algo que estuviera así como más vinculado normalmente con la danza para sentirme a gusto y cómoda. Entonces, pues fue como un maridaje muy, muy natural. Y también como que siento que fue muy natural el hecho de que en la UAM, que es donde yo estudié psicología, el último año hicimos una especialización, digamos, esto es habitual en la licenciatura, en la que nos enfocamos o en educativa o en social. Y yo estuve en psicología social, entonces hice mucho trabajo con grupos, que me ayudó un montón, ¿no? Y también de adolescente, digamos, tenía un interés muy fuerte por el teatro y también hice bastante teatro de manera muy amateur en la escuela, en la adolescencia. Entonces, tenía como varios componentes la danza, movimiento, terapia que yo reconocía que eran interesantes para mí y que, bueno, al final terminé amando total y absolutamente. Esa es la historia. Ay, qué bonito. O sea que sí, se fue dando. Se Se fue fue dando. dando. ¿Y cómo llegas a fusionar esta teoría, Ana? La teoría polivagal. Ajá, con la DMT, porque, bueno, esta mujer trae mucha pasión, así es que vamos a escucharla. Sí, estuvo súper increíble. En realidad les voy a contar desde un lugar que, como dice Paulina,
me apasiona mucho porque he encontrado que me ha servido muchísimo. Entonces, desde la primera oportunidad que platicamos nosotras dos sobre el posible tema de esta conversación, yo me volvía loca así de el entusiasmo que me da compartir algo que siento que a mí me ha funcionado mucho. Entonces, en realidad, yo cuando regresé a México empecé a hacer una práctica más clínica. En Argentina yo trabajaba más con grupos y en México empecé a hacer práctica clínica, ¿no? 1 a 1, ya no grupal, sobre todo por la pandemia, que se cortaron las posibilidades de hacer como grupos de DMT como yo tenía pensado, y empecé a hacer esa práctica más, uy, esto se mueve mucho, perdón, esta práctica más clínica. Por azares del destino, o tal vez no, pero empecé a ver muchas pacientes que tenían experiencias experiencias traumáticas. Entonces yo me encontré con una necesidad de buscar, pues sí, herramientas para acompañar mejor esos procesos. Y así es como aterricé en la teoría polivagal. Entonces, fue también, o sea, como buscando entre las cosas que estaban disponibles, la teoría polivagal realmente sí trabaja de una manera muy, muy sustancial con personas que han sufrido experiencias traumáticas, ¿no? ¿Qué es en específico la teoría? Te voy a contar qué es. En realidad, la teoría, por un lado, tiene muchísimas otras utilidades que no son necesariamente terapéuticas, y la persona que las adaptó para hacerlo terapéutico, que le encontró el lado terapéutico, es una psicoterapeuta norteamericana que se llama Deb Dana, Deb como de Deborah, y en realidad es a partir del trabajo de ella específicamente que yo empecé a trabajar también con teoría polivagal aplicada a la psicoterapia. Pero bueno, les voy a contar un poquito qué es, porque sí, en definitiva, encuentro que tiene muchos puntos que pueden ser útiles para personas que somos danza movimiento terapeutas en la atención de pacientes en general. Pero, como decía, es particularmente útil como marco de trabajo para personas que tuvieron experiencias traumáticas, ¿no? Entonces, que están en esa búsqueda de reacomodar, o la mejor palabra sería reintegrar la experiencia traumática. Entonces, bueno, obviamente no tengo que decir que para la danza movimiento terapia es súper, súper importante y es casi una de las aportaciones más significativas que ha hecho al campo de la psicoterapia, el tema de la empatía kinestésica. Y en el final como de la presentación de la teoría polivagal, quisiera volver un poquito a eso ustedes se van a dar cuenta que es muy afín, hay una afinidad muy natural, ¿no? A la empatía kinestésica. Entonces, bueno, la teoría polivagal está bien chida. Es una teoría que surge en los años 90, ¿sí? O sea, que es relativamente joven. Y se llama teoría polivagal porque se enfoca sobre todo en una estructura de nuestro sistema nervioso autónomo. Este es el sistema nervioso que no depende de nosotros, ¿no? Sino que va por su cuenta. A diferencia del sistema nervioso que nosotros sí podemos controlar, que es más, creo que se llama periférico. No. Entonces, si me equivoco, por favor, corríjanme. No soy para nada médico ni nada, solamente me interesa muchísimo el tema. Entonces, el nervio vago es una estructura que ocupa el centro, digamos, de esta nueva teoría. Y lo que se descubre es que el papel de esta estructura, del nervio vago, puede ser doble, y por eso se llama polivagal. Antes de la teoría polivagal se sabía que el nervio vago servía solamente para relajar, ¿sí? Para volver a la homeostasis y a la regulación, al momento, al equilibrio a nivel orgánico, después de un momento de estrés, ¿sí? Entonces, el nervio vago, al servir para relajar, era parte del sistema parasimpático, ¿sí? Para bajar. Entonces, lo que descubre este científico, que también es norteamericano,
de Estados Unidos, que se llama Stephen Porges. Él descubre que el nervio vago también sirve para otra cosa, que me parece súper interesante. El nervio vago también sirve para congelar, para inmovilizar. Entonces es una estructura que fíjense que dependiendo de la situación puede servir para relajarnos o para bajarnos extra, mucho, bajarnos la energía al punto de llevarnos al estado de congelamiento, que es justo una experiencia que es bastante habitual en personas que tienen experiencias traumáticas, que sienten que se desconectan de su cuerpo. Del punto de vista de la psiquiatría, hay un montón de experiencias en distintas, pues sí, patologías o condiciones que hablan de una despersonalización que también tiene que ver con esta sensación de despegarse de uno mismo, ¿no? De congelarse. Entonces es muy interesante porque empiezan a ver ese doble papel del nervio vago y empieza a aparecer también la importancia de que el nervio vago tenga un tono adecuado. Se habla del tono que tiene el nervio, ¿no? Entonces, de alguna manera, las personas que tienen una mala, digamos, una mala dinámica con su nervio vago, suena como si fuera consciente. Ahorita les voy a contar que no es consciente, pero de alguna manera el tono del nervio también es súper importante, porque si hay una persona que está como con el nervio muy tónico, si no tiene el tono adecuado, si pensamos en las herramientas que nos da la eutonía, como danza, movimiento, terapia, podríamos abordar este tema también, ¿no? Como desde el lugar de los tonos. Y bueno, si no tiene el tono adecuado, no va a cumplir el papel adecuado en distintos momentos, el nervio vago, ¿ok? Entonces, hay dos ramas del nervio vago, o sea, el nervio vago en realidad es un nervio súper bonito, si lo quieren buscar, se ramifica mucho, es uno de los 12 nervios que salen del cráneo y van hacia el cuerpo, y hay dos ramas principales, una que va justamente de la cara al pecho, literalmente nos conecta la parte de la cara al corazón, ¿no? Y hay otra parte que va por atrás, ¿sí? Y conecta toda como la tripa, ¿sí? El intestino. Entonces, esas son las dos ramas. Ahorita les voy a contar un poquito más. No sé si hasta aquí vamos bien, mal, más o menos bien. Vamos bien. Ok, entonces, Pero lo que es muy... Díganos y pregunten lo que quieran. Ajá, sígueme. Sí. Tampoco voy a poder contestar todas las preguntas, porque no soy experta, solamente he leído para los fines que yo he encontrado útiles, digamos. Pero sí me gustaría darles como esta introducción que a mí me parece fascinante. Entonces, el papel, ¿sí?, del nervio vago y otras estructuras que están en el sistema nervioso autónomo es, entre otras cosas, detectar situaciones de peligro, ¿sí? Es un sistema súper sofisticado para identificar el peligro de la seguridad, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, cuando trabajamos en esta teoría de un punto de vista psicoterapéutico, entendemos que hay 3 escalones, 3 estados posibles. Y se habla de escalones porque obedecen a una estructura jerárquica que tiene que ver con el momento evolutivo en el que apareció esa estructura, ese escalón, esa posibilidad de respuesta ante el peligro. Entonces, esos 3 escalones les voy a contar más o menos cuáles son. En realidad, se los voy a nombrar y van a ver que tienen como mucho sentido. El primer escalón es el de la conexión. En ese escalón hay seguridad. Entonces, en realidad, el sistema está identificando que hay seguridad y yo puedo estar conectada. El segundo escalón es el escalón donde se detecta peligro. Entonces, el sistema inmediatamente activa la movilización. La movilización depende, obviamente, de todo el sistema nervioso simpático que hablábamos hace ratito, que es como el de la adrenalina, el cortisol, ¿sí? Se activa a partir de eso y genera estrés, que es movilización. Nosotros sabíamos desde hace bastante, creo que es de los 70s, la teoría de que el sistema nervioso, el sistema, perdón, simpático, lo que hace es que produce una respuesta para pelear o para huir.
Eso está en el segundo escalón, que es la movilización, que es cuando identificas peligro. Ahora, cuando ese peligro pasa de ser peligro a ser riesgo inminente de vida, vuelve a entrar el nervio vago y congela. Entonces, ese sería como los 3 escalones. En el de hasta arriba y en el de hasta abajo participa mucho el nervio vago. En el de la conexión se activa justamente la posibilidad de estar en contacto con lo que llaman nuestros sistemas sociales, que son la cara y el pecho. Nosotros, sí, como mamíferos muy complejos, tenemos un montón de atención centrada en el pecho y la cara, que justamente es parte del trayecto que hace el nervio vago. Cuando uno está en seguridad y en conexión, está bien activa esta rama del nervio. Después, cuando entro a peligro, ya es otra estructura, como les decía, son más las glándulas pararrenales, y hasta el final, cuando me congelo, vuelve a aparecer el nervio vago, pero ahora la rama de atrás, la que conecta con la tripa, con el intestino. Por eso muchas personas, o está como súper vinculado esta idea de que los esfínteres se descontrolan mucho cuando uno tiene miedo. Yo no sé si puedo decir groserías, pero groserías. Normalmente decimos que te cagaste de miedo, y claro, tiene mucho que ver con que justamente el proceso de congelamiento, esa experiencia de estar congelado, hace que se active mucho el nervio vago que va por la parte de atrás, ¿sí? Que es el dorsal, que es que va por atrás, y está enervando todo el intestino. Entonces, estas son como los 3 escalones. Aparecieron en el orden opuesto. El que compartimos con un montón de animales es el de congelarse. Esa respuesta es una respuesta orgánica al peligro que tienen muchísimos animales. Yo no sé si han visto las cabritas, esas que se caen así como de una sola pieza, o se queda pausa perfecta hasta que el peligro pasa. Ese es el primer, o sea, ese es el abuelito, digamos, de la estructura, el que apareció primero en el tiempo. Después está el sistema como de pelear o huir, el de la movilización, el del estrés. Y por último está el sistema de conexión social, que yo desconozco si tengan otros animales, seguramente que otros mamíferos lo pueden llegar a tener, que es el sistema de conexión social, que es el nervio vago, pero de adelante, ¿no? Entonces, esos son los 3 escalones. Y creo que es súper importante entender esto que les contaba, que es que tienen un sentido jerárquico, o sea, se ordenan en ese orden porque en ese orden aparecieron evolutivamente, y también normalmente es en ese orden que uno entra a congelarse y puede llegar a salir de congelarse, ¿sí? O sea, normalmente siguen ese caminito. Otra cosa que a mí me gusta mucho siempre decir es que hay un concepto muy lindo dentro de la teoría polivagal que se llama neurocepción. Es un concepto que también acuñó Stephen Porges, que es el que descubrió la teoría polivagal, está escrita por él. Entonces, esto de la neurocepción me parece fundamental por esto que les decía yo de la conciencia. Entonces, en realidad la sensación, lo que describe este concepto es la sensación de que el estado aparece mucho antes que la conciencia. El estado de estrés o el estado de congelamiento aparece mucho antes de que yo me pueda dar cuenta. De hecho, es una experiencia subcortical, o sea, que no pasa en la corteza del cerebro donde está toda la conciencia, sino que pasa en estructuras un poquito más viejas, y nuestra conciencia está como, siempre digo que va como corriendo atrás de la sensación para ver qué pasó, porque en realidad la conciencia viene tarde. La conciencia llega después. Esto es muy importante entenderlo porque un punto de vista de la psicoterapia es importante saber acompañar en el estado que es previo a la conciencia. No es que alguien elige conscientemente ponerse, ni estresarse, ni congelarse, ni conectarse tampoco, sino que es muy veloz, ¿sí? Es el sistema que está identificando en el mundo potenciales peligros y activa las respuestas. Entonces, neurocepción, ese es el concepto 1 que me encanta. Y el último, porque son estos 3 como principios claves, digamos, de la teoría polivagal. El primero era la jerarquía, el segundo es de la neurocepción, y el tercero es el de la
corregulación o la regulación, ¿no? Pero normalmente el concepto es corregulación. Y es muy bonito porque es, imagínate, es el imperativo biológico que sostiene la vida a partir de que la regulación, de que nuestros estados autónomos se corregulan con el otro. Entonces, eso tiene una importancia, obviamente, a nivel psicocorporal y a nivel psicológico muy grande, ¿no? Es decir, que nosotros aprendemos a regularnos corregulándonos con los demás, ¿sí? Con quienes están en nuestro entorno. Entonces, ese es otro concepto que a mí se me hace fascinante desde el punto de vista de la danza movimiento terapia, que justamente nosotros estamos como profesionales ofreciendo nuestra experiencia corporal y nuestro ambiente corporal al otro para que se desarrolle, ¿no? Nosotros sostenemos que se desarrolle, bueno, es una palabra un poco ambiciosa, pero sí está ese deseo de sostener para el otro, para que el otro pueda hacer el proceso que necesite hacer. Entonces, esta parte de la corregulación me parece súper importante, súper importante. Entonces, bueno, esos son básicamente los 3 estados y los 3 principios básicos de la teoría polivagal, ¿no? Obviamente, la corregulación es lo que hace posible estar en estado de conexión, poder establecer vínculos con los demás desde la seguridad. Y de hecho está la teoría de que solamente podemos encontrar crecimiento, reparación, descanso, montón de cosas, conocimiento en el estado de seguridad y conexión. Que los otros 2 estados de peligro son estados que son incompatibles con, con poder vincularse, con poder aprender cosas nuevas. Es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo básico. Los 3 niveles, ¿no? Que son, se los repito porque igual sirven, no traje nada para presentarles, entonces es todo hablado, pero es conexión, movilización, inmovilización, y que los 3 principios son que es jerárquico, que está esto de la neurocepción, que es que va más rápido el estado que la conciencia, y la parte de la corregulación, que es fundamental para sostener nuestra experiencia de vida. Entonces, eso. ¿Cómo ves? Está súper interesante y sí tiene que ver mucho con la DMT y con el trauma, ¿no? Como tal. Sí, muchísimo. Te digo que para mí fue un mundo que se abrió así. Ha sido súper lindo. A ver. Ay, sí. Emma, ¿tenemos algún comentario o algo? No, ok. ¿Cómo lo enlazas con la DMT? ¿Cómo estás trabajando con la DMT? Claro, te cuento. Pues es bastante sencillo. En realidad, como ya dijimos, hay muchos conceptos que tienen un montón que ver con la práctica de la DMT, ¿no? Como con herramientas que nosotros ya venimos aplicando, pero desde otro bagaje teórico, pero que nutren mucho. Y creo que, bueno, tú sabes que ahorita yo estoy tomando ese taller de neurociencias que están impartiendo ustedes, que está buenísimo, y yo siempre he tenido esa curiosidad y creo que es muy útil para la danza movimiento terapia, pues apoyarse en teorías que igual y tienen que están basadas en la evidencia más médica y más científica, porque eso también tiene otro nivel hace que sea posible tener nuevas herramientas para el trabajo que son más actuales y también sirven para poder entender desde otro punto de vista lo que nosotros venimos haciendo desde la danza movimiento terapia y lo que se viene haciendo en danza movimiento terapia hace más de 50 años. Entonces es muy bonito cómo el avance de la ciencia nos está confirmando algunas cosas que ya se vienen trabajando de un punto de vista psicocorporal, pero que ahora se sabe cómo es que funcionan, ¿no? Antes no se sabía cómo funcionaban. Entonces, bueno, les puedo contar un poquito cómo es el trabajo. Sí. Ok, DMT y teoría polivagal en combinación. Entonces, el principio de corregulación obviamente es muy importante para hacer DMT de por sí.
¿no? Nosotros, como terapeutas, ofrecemos nuestro sistema, ¿sí? Porque esto es algo muy bonito. No es que nosotros estamos ofreciéndonos desde la palabra únicamente. Nosotros realmente estamos ofreciéndonos para corregularnos con el otro y ayudar al otro a tener nuevas maneras de regularse a partir de una interacción posiblemente distinta a la que ha tenido en otros momentos de la vida. Ofrecer otra propuesta de regulación. Entonces, nosotros le ofrecemos nuestro sistema para que su sistema ventral vagal, que es el sistema del nervio vago frontal, que tiene que ver con lo social y la conexión, se active. Entonces, eso hace que el principio de corregulación esté en la base de toda la experiencia de movimiento que nosotros vamos a sostener para el moviente o la moviente, la persona que viene a moverse y a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la base para cuidar que haya un espacio de seguridad y de confianza, ¿no? Que yo esté súper conectada con mi propio sistema, encontrando formas de autorregularme para no salir en la medida de lo posible de mi sistema de conexión con el otro, que esto es genial, ¿no? O sea, ahí hay también un montón de recursos desde la danza movimiento terapia que yo utilizo mucho para hacer eso, para mantenerme regulada y para establecer esa base, como digo, ¿no? Lo primero que se empieza a hacer, porque ahí te estoy hablando como de cómo sostener el espacio y el estado en el que potencialmente debe estar la DMT o el DMT para sostenerlo, ¿no? Que es un estado como de conexión con el paciente o la paciente. Es que odio decir paciente, pero bueno. Entonces, lo primero que uno empieza a hacer desde la teoría polivagal, que es también muy DMT, es reconocer el estado, reconocer la posibilidad de estar en cualquiera de estos tres estados potencialmente, ¿no? Entonces, el principio es el de la sensibilización, que es muy tremendo, obviamente. Para muchas personas que han tenido o hemos tenido experiencias de mucha desconexión con el cuerpo, encontrarse en un nuevo espacio donde te permiten moverte a libertad, pues puede ser muy desafiante. Ahora, el tema de la sensibilización se hace posible si uno sostiene de manera adecuada el espacio con la corregulación. Lo más posible. Tengo que decir algo aquí. Es totalmente inviable y es imposible pensar que se va a sostener siempre perfectamente bien la conexión. La conexión a veces no es buena, a veces se rompe, la comunicación a veces se rompe. Y es muy valioso reconocer los momentos en los que se puede llegar a romper o en los que se rompió efectivamente para restablecerla. Eso, el valor de poder restablecer la conexión con el otro es inmenso y es mucho más valioso que pretender tener un estado de conexión absoluto todo el tiempo. Eso no es posible. Literalmente no es posible. Entonces, es muy bonito pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Yo también tengo que estar súper atenta a que la persona pueda seguir conectada conmigo y yo pueda seguir conectada con ella. Y al menor indicio de estarnos saliendo juntas de ese estado de conexión a otro estado, tal vez de movilización o de inmovilización, pues sí, en este caso sería la responsabilidad de quien está sosteniendo el espacio, que es la terapeuta, de empezar a movernos otra vez hacia la conexión, ir viendo cómo podemos volver a un espacio seguro y de conexión con el otro, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en el principio de resensibilizar o sensibilizar, empezar a sentir el cuerpo. Se pueden imaginar que para una persona que ha vivido experiencias de trauma, esto es como súper difícil. Justamente el trauma aparece en el cuerpo como un miedo muy grande, una dificultad muy grande para sentir, porque la experiencia de sentir usualmente satura o desborda. Entonces, es como la sensación de que muy fácilmente el cuerpo al empezar a sentir se puede llegar a desconectar, o sea, te puedes volver a meter en el estado de inmovilización
muy fácilmente. Entonces, por eso hay que ir muy poco a poquito. ¿Cómo? Yendo a donde está el otro, que es otro de los principios de la MT. O sea, empezar donde el otro está y desde donde el otro o la otra puede en ese primer momento, ¿no? Entonces, hay una imagen que a mí me gusta mucho de un autor que trabaja con trauma, que es como de poder ir pendulando, para ir sintiendo pendularmente, poquito a poco, ¿no? Como que tocas el agua y vuelves a salir, o sea, no haces muchísimas experiencias de movimiento hiperinternas, muy sensoperceptivas, porque es muy fuerte, ¿no? Para una persona que ha sentido poco por el miedo que da a sentir, lo mejor es ir justamente reintegrando, ¿sí? Proponiendo estrategias de pendulación. Me gusta mucho la imagen, como digo. Entonces, esto no es que, digo, está como bastante investigado, que el principio este de volver a sensibilizar el cuerpo de una persona que tuvo una experiencia traumática, está como súper, como digo, investigado que funciona, que sirve. De hecho, por mucho tiempo, las experiencias de trauma se trataban con terapias de desensitización, como dicen en inglés, ¿no? Y pues sí, porque justamente la experiencia traumática hace que sea muy difícil de pronto, o sea, es muy difícil, ¿cómo decirlo? Anticipar cuándo se va a presentar una situación que me desborda y sí, me satura y me saca, ¿no? Me saca del presente y de pronto las personas tienen esa sensación de que se vuelven muy poco funcionales, o sea, se vuelve una especie de, pues sí, una especie de discapacidad, o sea, es una dificultad muy grande para habitar el mundo y, ¿no? Y vivir lo que haya, lo que se presente, porque al menor indicio el sistema detecta peligro y ¡pum! Aparece la desconexión, ¿no? La entrada otra vez en la desconexión. Entonces, estas teorías como que antes soportaban o apoyaban la noción de la desensitización ya están súper superadas. Y ahora lo que se hace mucho, y de hecho tengo bastante literatura que les puedo compartir a quien le interese, que va de ese tema, cómo podemos ir mejorando en la integración de la experiencia traumática a partir de sensibilizar el cuerpo de manera muy cuidadosa y adecuada, ¿no? Con mucha paciencia, mucho cuidado, mucha corregulación, ¿no? Yendo a donde está el otro y aprendiendo a identificar los distintos estados en los que podemos estar, ¿no? Si es el estado de conexión, ¿no? ¿Cómo se siente ese estado? Hay muchos recursos para documentar cómo es ese estado. Después está el estado, obviamente, de la movilización, cómo se siente, qué imágenes aparecen, ¿no? Qué recuerdos aparecen. Todo esto. Tú sabes que desde la DMT hacemos como todo el collage de la experiencia súper completa, ¿no? Entonces es sensación, imagen, obviamente ideas, estado emocional, estado físico, todo lo que aparece es información súper importante para ir componiendo estos distintos estados. Y la experiencia obviamente sensible de sentirse capaz de sentirlos, sentir cual sea que sea el estado, ¿no? Entonces, lo siguiente que yo diría que se suele hacer es enseñar o proponer mucho respeto a la respuesta que sea. O sea, respetar mucho el estado que sea que surge. Entonces, nosotros no nos vamos a pelear con nuestro sistema nervioso autónomo porque me quiso salvar la vida congelándome. Al contrario, agradecer un montón que hace lo que el sistema hace lo que siente que debe hacer para conservar nuestra integridad y nuestra vida. Entonces, es como una actitud mucho más, sí, de agradecimiento y de respeto y de entender que la respuesta adecuada en ciertos momentos de la vida sí es desconectarse, sí es la movilización y en otros momentos es la conexión, ¿no? Pero que no hay uno mejor que otro. Hay unos que son muy desagradables, obviamente, físicamente también, ¿no? Pero no hay ninguno que sea malo. Son todos muy positivos y tienen una función.
Entonces, además de reconocer el estado, tenemos que honrarlo, ¿sí? Respetarlo mucho y agradecerle un montón, así de que, ok, gracias, sí, ya sentí que me estoy empezando a congelar. O sea, ya lo estoy empezando a, ¿no? Ya lo sentí. ¿Qué pasó? ¿No? Empezar a reconocer y a contextualizar para empezar a entender también qué pautas hacen que mi sistema reaccione como. Eso es muy bonito también, trabajo muy bonito, porque obviamente para algunas personas es totalmente inofensivo, no sé, esta pelotita, y para otras que han tenido una experiencia traumática que no se puede llegar a tener que ver con esto, igual y ven una pelotita blanca y el sistema les dice peligro, peligro, riesgo de muerte y se congelan. Ahora, ¿cuál es el problema de que yo cada que veo una pelotita blanca me congelo? Bueno, que es una respuesta traumática, está desactualizada, estoy pensando, no yo, mi sistema cree que todavía tengo que responder con ese nivel de intensidad y yéndome a ese estado para salvarme la vida. Y igual y ya no es necesario. Entonces, el proceso también es de ir encontrando maneras de contarse la experiencia de otra forma. ¿Sí? Entonces, si yo ya reconocí que lo que me está haciendo congelarme es la pelotita, y yo ya reconozco que esto es parte de mi historia, esto tuvo en un momento una connotación muy traumática para mí, y en este momento ya no estoy en ese momento, ya estoy en el presente, es solo una pelota. ¿Cómo puedo empezar con herramientas muy concretas a aprender no solo a corregularme con mi terapeuta, sino a autorregularme cuando estoy yo solo y no tengo a nadie más con quien hacer ese ejercicio de ping pong para regularme? También nosotros tenemos muchos recursos para regularnos, solos, solas, ¿no? Nosotros con nuestros cuerpos. Entonces, ese es más o menos el proceso. Y a partir de ese proceso se pueden ir integrando de una manera muy rica experiencias que son pues traumáticas, ¿no? Poco a poco se puede ir volviendo al lugar seguro, ¿sí? Es como, yo veo el lugar seguro, Pau, como si fuera un ancla, ¿no? Entonces tú tienes tu ancla tirada en el lugar seguro y desde ahí te puedes empezar a mover igual a las aguas de la movilización, ¿no? A las experiencias que tú sabes que, híjole, es que esto me cuesta porque me moviliza, me sudan las manos, me pongo mal, ¿no? Pero sabiendo que tengo siempre mi ancla ahí, mi patita ahí, y que yo puedo ir y puedo volver a mi ancla, ¿no? Otra vez a sentir mi cuerpo, ¿no? A volver a regularme desde mi sistema ventral vagal, ¿no? Desde mi nervio vago de acá adelante, conmigo misma, y puedo volver a pendular hacia una experiencia que tal vez, ¿no? Me congela y poder volver. Entonces, yo trabajo mucho con esas imágenes, ¿no? Como para orientarme en el quehacer. Pero bueno, te imaginarás que me encanta, me apasiona, podría hablar 400 años de esto, pero también me gustaría oírte a ti, a ver qué ves. Pues más bien vamos a escuchar a los mensajitos. Va. Sí. Emma, ¿nos puedes leer? Sí. Arvi Laraño. Hola, Ana Mata. Subtitulado en inglés, por favor. Pamela Salazar Supero. Acompañar al paciente desde el lugar en donde se encuentre, desde sus posibilidades. Excelente, Ana. Pamela Salazar Supero. Es importante validar nuestras formas encontradas de enfrentar diversas situaciones, tal cual se vio en un momento de nuestra historia. Gracias, gracias. Es que está súper interesante cómo se sustenta la DMT, el simbolismo, esta parte de por qué no dejar que no es una clase donde tú le digas al otro qué es lo que tiene que hacer, sino que este lugar seguro tiene que ver con su historia y que su propia regulación del sistema. Y creo que se me hace fascinante cómo haces este vínculo, este puentecito sobre cómo una teoría sustenta también las bases de la DMT y como decías, ¿no? En su momento,
esto que nos hablaba Silvia sobre Marion Chase, los principios, y que también tiene que ver con lo neuronal. Se me hace súper, súper mega interesante lo que nos estás comentando. Perdón. Cuando te escuché hablar la primera vez, y lo voy a decir al aire, te dije, lo voy a decir, yo misma me vi a mí misma diciendo, cuando estábamos con los lesionados medulares, yo estaba estudiando y me comía los libros de anatomía, de fisiología, de cómo yo le hago para que una persona con lesión medular, con algún problema, desde el movimiento, sentido significativo, pueda desarrollar más agilidad de su brazo atrofiado, ¿no? ¿Cómo desdramatizo la silla? ¿Cómo? Porque pues, una cosa es estar caminando, de repente tienes el accidente y luego tienes a la silla y la silla cómo se le asocia, en fin. Y yo me van a matar, bueno, estoy aquí contigo y yo digo, qué fascinante tener danza movimiento terapeutas que se vayan apoderando de las teorías, que se vayan relacionando y que vayan también validando la DMT, que la DMT yo creo que nos ha costado mucho trabajo posicionarla porque es tanto, ¿no? Psicología, es fisiología, es arte, es la danza, es el movimiento, y de repente como que nos cuesta trabajo ponerle en un lugar y encontrar personas como tú que tienen tanta pasión, pero tanta disposición a mezclar diferentes áreas con la pasión que es la DMT o la profesión que es la DMT. Creo que nos puede construir y lo que estás trayendo me parece maravilloso y como decía Pame Salazar, qué importante validar nuestras formas encontrar diferentes situaciones y diferentes explicaciones a lo que nosotros vemos con el movimiento, que era lo que en algún momento platicábamos. Es que cuando tú estás haciendo DMT en la clínica y están ocurriendo cosas, de repente nosotros necesitamos, y me voy a Marion Chase, ¿no? Ya no te alcanza solo con lo que estás viendo. Si quieres hacer psicoterapia a través del movimiento, necesitas comprender varias cosas que están pasando, que pareciera que se dan de manera natural y fácil. Pero tiene una profundidad, o sea, conecta tanta cosa que tú sabes que no es un movimiento, que es una coreografía, un movimiento estético, sino que tiene que ver con la propia historia de la persona, pero también tiene que ver con la resignificación constante que va a terapia, por ejemplo, en este sentido del trauma, ¿no? Sí. A mí justamente es lo que más me ha gustado de este viaje. Digo, justo la teoría polivagal es de las teorías, ¿no? Que más uso, así que son como una teoría. Pero en realidad de ella salen un montón de ramas, de prácticas de distintos profesionales y distintas profesionales de la salud. Son fascinantes. Y que a mí lo que me ha servido muchísimo es encontrar que del punto de vista médico, que ya sé que la medicina tiene ahí como una connotación bastante pesada por todo el poder que detenta como institución, pero me ha servido mucho que desde la medicina yo pudiera encontrar prácticas que están reivindicando lo psicocorporal, o sea, la integración absoluta del cuerpo en los procesos de sanación, ¿no? De eso a mí realmente me voló la cabeza. Me estaba así fascinada, porque están haciendo lo que hacemos nosotras. Ajá. En campos que son súper interesantes y muy distintos a los que quizás uno se aproximaría como DMT, o bueno, es otro mundo que está entrándole a lo psicocorporal con muchísima fuerza.
Entonces, eso a mí me ha servido mucho. También me ha servido mucho encontrar esta perspectiva que es muy biológica hasta cierto punto, y quiero contarles por qué. Yo sí siento que la teoría polivagal tiene la posibilidad de encontrar, de que nos encontremos también, además de con lo biológico, con el relato, ¿sí? Con la historia que armamos alrededor de eso, y entendemos que también esa historia, esa forma de narrar los hechos, pueden hacer que yo esté teniendo una experiencia tal o cual. No es lo mismo cómo me cuento las cosas, sí, cambia mucho la experiencia que tenemos, cómo nos la contamos. Entonces, la teoría polivagal y estas herramientas tienen esa posibilidad, ¿no? De irte bien a lo psicoterapéutico. Uh-huh. Pero también he encontrado muy, 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 muy útil esta parte más biológica, porque ¿qué me pasaba a mí? Cuando me encontraba con personas que habían tenido experiencia traumática, sentía yo que se retraumatizaban muchísimo todo el tiempo. Como que decían, no, es que no puedo salir adelante, como si estuvieran haciéndolo a propósito, ¿no? Tenían, muchas personas que conocí, tenían ese tipo de discursos. Y yo, me ha servido tantísimo poder decirles, ¿realmente tú sientes que esto lo estás haciendo a propósito? O sea, tú sientes que no estás pudiendo porque realmente no quieres poder. O sea, como que dejar un poquito de lado esta perspectiva más psicoanalítica, más enredada de que realmente estás haciendo, pero tras bambalinas tal vez estás deseando que esto siga pasando. Que ok, yo me formé también en esa escuela y entiendo esos enredos, me han parecido fascinantes y me han servido mucho en otros momentos de la vida, ¿no? Como paciente, digo, ¿no? Yo en mis procesos terapéuticos. Pero de alguna manera en el trauma es tan fuerte seguir escuchando a la persona como revictimizándose, culpándose de no haber podido, ¿no? De haber tenido una respuesta, por ejemplo, de que me congelé, entonces no hice nada. Yo, bueno, pero congelarse es hacer algo. Y tu sistema, ¿no? Como de alguna manera esto de respetar mucho y agradecer mucho la respuesta me ha servido mucho para cambiar el enfoque de ese primer discurso que a veces yo encontraba muy revictimizante, que era como, chin, y además de que me pasó esto traumático horrible o este abuso o este accidente tremendo, además yo no estoy pudiendo y sigo mal y no estoy, o sea, como paremos un poco, ¿sí? Para ese tipo de pacientes me ha resultado muy útil poder hacer ese espacio y decir, es tu sistema, no eres tú, como no te identifiques tanto con eso en este momento. Vamos a darle un espacio, es el cuerpo, vamos a intentar darle pautas al cuerpo de seguridad, que es incompatible. La seguridad es hermosa porque lo que es incompatible con el miedo es la seguridad y la conexión. Entonces, tú puedes ir trabajando simultáneamente en cambiar el relato, ver de poder darle una vuelta a cómo se está contando la historia, cómo lo narra, y simultáneamente dando herramientas desde el movimiento y desde la experiencia corporal, sentida, simbólica, significativa, para sentir seguridad y conexión. Entonces, el miedo es incompatible con eso. Es mucho más difícil que aparezca si yo sostengo la conexión conmigo o con los demás. Entonces, para eso me ha servido mucho, muchísimo. Fascinante lo que dices, me vuela la cabeza también, porque cuando está el miembro fantasma en las personas que pierden brazos o así, también sucede algo así. Y las personas, pero también, por ejemplo, en los lesionados, voy a hablar muy puntual de los lesionados medulares. Yo les decía, pero imagínate que bailas parado. Imagínate. ¿Sabes por qué? Porque vas a hacer conexiones neuronales nuevas. ¿Por qué? Porque vas a tener la plasticidad neural. Pero yo no lo hubiera podido entender si no hubiera estudiado tanto. O sea, que no tiene que ver con ellos, que tiene que ver con esta parte, pero que sí puedes hacer con la creatividad,
y la posibilidad del movimiento y de la danza, ¿cómo tú puedes lograr que la persona pase esta parte biológica, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión fantasma, ¿no? Que es que yo todavía me levanto, porque son personas que recién, bueno, los que yo trabajé tenían 1 año, o gente en el hospital, de haber sido, o recién salidos del hospital y que les estaban diciendo, sabes que ya no vas a volver a caminar, y de repente es así de 2, 3 meses de haber salido del hospital, yo me quiero parar, o sea, me levanto, sale el sol y me quiero parar y me doy cuenta que no puedo, ¿no? Entonces, es fascinante cuando empiezas a hacer tu masa y dices, sí, porque la parte biológica también es importante, la parte anatómica es importante, ¿no? Y cómo afecta y cómo retribuye y cómo lo puedes tomar como algo, como una herramienta más para el trabajo psicoterapéutico a través de la danza movimiento terapia, ¿no? Totalmente. Y como también, ahorita más con el taller que estamos tomando, que yo ahorita estoy vuelta loca con eso, te imaginarás. No sé, para los que nos escuchan que tal vez no saben, estamos tomando un taller de Marian Chase, que es una de las pioneras de la danza movimiento terapia. El taller se llama Marian Chase y las neurociencias y estamos a pleno con eso. Bueno, una de las cosas que yo más he utilizado estos últimos días es la posibilidad de, desde un punto de vista bien orgánico, basado así en principios neurológicos, biológicos, de proponer experiencias agradables. También eso, sabes, que a mí me estaba faltando en mi práctica, como de pronto entender que está bien, tú vienes como vienes y vamos a respetar eso, pero regálame 5 minutos, te voy a poner una canción para, ¿no? Para cambiar así el chip, para un ratito, sí, sacudir, renovar y ofrecer un poquito de bienestar, porque yo lo encuentro súper, o sea, para mí propicia mucho el bienestar, obviamente, ¿no? El movimiento y este tipo de experiencias, cuando las sustentas en lo que estamos aprendiendo bien desde las neurociencias, es innegable que se liberan un cóctel de hormonas maravillosas que te hacen sentir por lo menos un rato en un estadazo lindo, conectada, segura, tranquila, como incorporada, y como también esa parte para mí en las sesiones es muy importante, o sea, como encontrar la manera de ir proponiendo a través del movimiento experiencias súper agradables, de mucho placer, de mucho reencuentro con el cuerpo desde un lugar del placer, el placer de moverse, de ocupar espacio, no sé, para mí ha sido súper, súper lindo desde ese punto de vista. Y aprovecho para decirles que todavía está la segunda parte si se quieren sumar al curso. Para mí era muy importante convencer a Silvia de dar estos webinars porque la parte biológica para mí, o sea, de verdad me vuelve loca. Y creo que, y lo dije y se lo dije cuando estuve en esta entrevista, bueno, cuando estuve aquí en el programa, que le decía, es que eres de las pocas DMTs que saben de la DMT, que se pusieron la DMT y aparte tenían el conocimiento previo de la biología y esto es así, esto me pasa. Entonces, tienen que aprovecharla, tenemos que exprimirla. Pero bueno, sí, estamos muy fascinadas y muy contentas con esto. O esta cosa del sonreír, ¿no? Que nos decía, pues aunque no tengas ganas, sonríe. Y ahí vas a estar generando un montón de situaciones, un montón de cócteles riquísimos para tu bienestar, ¿no? Desde la biología. Sí, y es como un poco, yo lo veo un poco como lo del huevo y la gallina, o sea, ¿qué viene primero? ¿El estado y luego la sonrisa? O si pongo la sonrisa también aparece el estado. Es eso. Entonces, un poco también entender que son herramientas, no es que uno tiene que pasarse la vida haciendo la sonrisa falsa para sentirse mejor, no necesariamente, pero que en algunas ocasiones es bueno tener esos recursos, decir, híjole, tengo mucha necesidad de moverme, de ahorita poner la sonrisa y
¿no? Cultivar como los beneficios que también eso puede llegar a tener de un punto de vista muy orgánico. Porque no todos los DMTs nos dedicamos solo a neuróticos. No. O sea, yo que me dedico a discapacidad intelectual o discapacidades más o múltiples, de repente funciona, te digo, este tipo de herramientas, este tipo de saberes. Sí, de hecho muchísimas de nosotras trabajan en contextos de, pues sí, con personas que tienen experiencia psiquiátrica, que ahí pues es otro mundo también y este tipo de recursos son importantísimos, ¿no? Le dan un sostén a la práctica muy, muy, muy fuerte. Uh-huh. Ay, Ana, ya se nos fue casi la hora. ¿Por qué la vida es tan así? Estuve hablando muchísimo. No, estuvo increíble, estoy increíble. Tenemos, a ver, otro mensajito. Vamos a leerlo, Emma. Sí. Angie García, excelente lo que acaban de mencionar. Respetar la historia corporal y agregar 5 minutos de experiencias agradables y brindar la oportunidad de nuevas actividades y experiencias. Bravo. Pamela Salazar, sí, me pasaba lo mismo, Anita. La importancia de permitir que la persona experimente placer en las mismas zonas del cuerpo donde se conectó con el dolor. Por ejemplo, creo que se trata de que el paciente se vaya de la sesión estructurado, no sé, pienso. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, es que eso es algo que nosotros realmente podemos tomar el... Ay, perdón, yo interrumpí a Emma, no sé si hay algún otro comentario. No, dilo. Eso, ¿no? Que nosotros tenemos esa posibilidad y esa también, sí, esa opción de cerrar de una manera adecuada la sesión, ¿no? Que se sienta bien, que haya un cierre también del punto de vista no solo de, llegué a un hallazgo muy interesante, sino de irse armadito, irse con el cuerpo como, ¿no? Incorporado. Eso está buenísimo y sí, estoy muy de acuerdo. Y yo quiero agregar algo. Sí, creo que es un sello particular, ¿no? Que por mucho que hayas eso hecho insight y por mucho que te hayas dado cuenta, el irte armado y no irte desbordado o confundido de una terapia, se agradece. Se agradece. Se agradece. Emma, que había más mensajito. A ver. Angie García, beneficios increíbles con la integración de la sonrisa en el movimiento. Me encanta Pau y Ana. Gracias. Ay, gracias, que está por aquí, que ya llegó como a los 3,000, 30,000 seguidores, una cosa así, 40,000 seguidores en TikTok. Angie García, muchas felicidades. Promoviendo la DMT en TikTok, ¿te imaginas? Ahí bailando. ¡Wow! Nadie hace esto, está maravilloso. Ahí búscalo, te les voy a decir. Vean la entrevista, vean la charla que tuvimos con Angie García. Y pues bueno, ay, qué lindo que nos escribas. Ay, qué bonito, es lo bonito. Ana, ¿cómo te gustaría ir cerrando esta charla? ¿A mí? Pues, no sé. Si quieren podemos platicar un poquito más. Yo no sé si tengan alguna inquietud, tú, Paulina, en particular, algo que te haya llamado la atención. Pues es que en realidad estoy muy contenta y estoy como muy a gusto platicando contigo porque te lo decía en algún momento, encontrar pasión, encontrar esta cosa, a mí o sea, yo te podría escuchar y escuchar. y qué has encontrado y qué has hecho y qué has visto que se puede fusionar y de qué manera y si le sumas y si le restas y si le divides y si, o sea,
Maravilloso. ¿Qué más nos quisieras compartir de la teoría o algún caso que hayas tenido muy particular? Que eso también estaría bueno, que dijeras, mira, en este momento en la teoría junto con la DMT me ayudó en este caso en específico con esta Pues paciente. a mí me ha servido, sí, les puedo contar un poquito. O sea, a mí me ha servido muchísimo, como decía, en realmente resignificar o empezar desde un lugar distinto las sesiones. Es casi como si fuera este aspecto más, que también pasa en DMT, por supuesto, como más pedagógico. O sea, que empiezas con ejercicios que parecerían acercarse más a una clase de cierto tipo, o sea, como aprender algo nuevo. Eso para mí ha sido súper, súper útil. Y sobre todo te digo que en estas experiencias como con personas que tienen experiencias sí, como de revisitar o de revivir muchas situaciones traumáticas, pues ha sido, a mí me transformó en la práctica, te lo digo sinceramente. No lo Pero estoy... ¿cómo llegas, perdón, pero cómo llegas a esa población? Ana? No, pues ha sido súper. En realidad les voy a decir algo. Hablando como de toda la investigación más, sí, la investigación que he leído, el trauma es mucho más común de lo que nos imaginamos. Entonces, en realidad no quisiera que piensen que es como casos muy llamativos de trauma así como súper marcado, sino que me ha pasado de encontrar en el relato de ciertos pacientes alguna experiencia que se puede entender como traumática y que es muy habitual encontrar experiencias que son traumáticas en nuestra historia de vida. Entonces, el enfoque puede utilizarse para ese tema en particular, ¿me explico? O sea, es como si de todas las herramientas que tienes como danza, movimiento, terapeuta, estás tratando varias cosas y cuando llegas a un núcleo duro en el que sientes que hay experiencia de trauma, que es básicamente, pues igual y puedo aprovechar para contarles un poquito cómo identificar una experiencia de trauma. Es básicamente una experiencia que la persona vivió como demasiado. La palabra clave en el trauma es demasiado. Entonces es o demasiado intensa, o por demasiado tiempo, o demasiado pronto. Todos los demasiados que se les puedan ocurrir normalmente tienen ese vínculo con lo traumático. Entonces es muy habitual. Y otra cosa que les tengo que compartir, que no es muy agradable, pero que es una realidad, es que las cifras de experiencias adversas en la infancia es altísima. Es altísima, altísima. Y en nuestro país están muy fuertes. De lo Y en altas. esta pandemia están alarmantes. Sí, entonces es casi como un hecho que la mayoría de las personas con las que vamos a interactuar van a tener en su experiencia de vida alguna situación que puede ser considerada traumática. Esa es una realidad actual, ¿no? Y entonces se ha vuelto como bastante sencillo para mí, como les digo, como en las sesiones, de pronto empezar a ver que surge un tema que tiene ciertas características y, ok, igual y está buena la oportunidad para entrar con esta teoría y con ejercicios de este tipo para revisitar esa historia, para no contarles de alguna en particular, porque ahorita no se me ocurre ninguna que sea así como particularmente interesante, pero empezar a tramitar así como con el péndulo que les hablaba hace ratito, ¿no? Con esta posibilidad de entrar y salir de esa experiencia en la medida que me voy sintiendo cómoda, cómodo. Igual es muy lindo porque ahorita que estamos en pandemia no se puede tanto, pero obviamente cuando es presencial la DMT, trabajas un montón también con el espacio. Entonces, eso posibilita un montón de ejercicios que tienen mucho que ver con esta imagen que les compartí hace un rato del ancla,
con esa posibilidad física de ubicar un lugar seguro en el espacio desde el que yo puedo ir y volver físicamente. ¿Me explico? O sea, si aquí estuviera yo en la situación de conexión y seguridad total y allá del otro lado del cuarto o aquí enseguidita está la otra experiencia, ¿cómo puedo también físicamente empezar a hacer ese trámite que nosotras como danza movimiento de terapeutas sabemos que es muy importante también en el punto de vista simbólico? O sea, como todo lo que se moviliza a nivel simbólico con una acción que parecería súper simple, ¿no? Que es encontrar un ancla, un lugar donde anclarse y jugar a ir y venir, ¿no? Y de pronto encontrar el relato que se puede armar ahí, ¿no? Y cómo uno puede ir transformando de pronto asociaciones o imágenes en relatos que tengan o en narrativas que jueguen a nuestro favor, ¿no? Que sean más útiles para quienes somos en este momento en la vida y lo que queremos, ¿no? Que se alineen más con nuestros objetivos actuales, con nuestros deseos. Entonces, eso ha sido como muy, muy sencillo de un punto de vista. No es que la población que yo me anuncie especialmente como especialista en trauma. Yo ahorita sí tengo un enfoque en el que cuando identifico eso, lo atiendo de una manera muy particular que antes no podía hacer. Como tú dices, no es como si esta herramienta me hubiera abierto la mirada y la posibilidad de identificar algo que ya sé mejor que hace un año, cómo atender, o sea, cómo, ok, qué opciones tengo para trabajar con eso, ¿no? ¿Cómo puedo proponer un proceso con eso? Que antes yo no sentía que tenía esa posibilidad. También creo que en esta profesión de la danza movimiento terapia, creo que a muchas nos pasa que nos vamos armando de recursos propios, o sea, como que en la formación, por lo menos en la UNA, es que siempre le quiero decir el YUNA, entonces le digo el UNA, es muy raro. En la UNA estaba muy claro, como que sí, en la formación nuestras profesoras y profesores nos contaban mucho eso, que era casi imposible que nos dieran ellas a nosotras una forma absolutamente cerrada y cuadrada de qué es y cómo se hace la danza movimiento terapia. No, o sea, como que te van dando a probar, obviamente es muy rica la formación, ahí los tiento un poquito a los que se quieran formar o las que se quieran formar, es muy rica, en realidad es una formación totalmente participativa, experiencial, empírica, ¿no? Todas las formaciones creo que tienen eso en común, por lo menos en Argentina, de que no son teóricas, o sea, tú vas y te mueves, y moviendo vas aprendiendo lo que significa moverse y encontrarse con todo lo que aparece cuando me muevo desde ese lugar, pues sí, espontáneo, de la necesidad, de lo que surge también a nivel pues psicocorporal, ¿no? O sea, de las imágenes, las ideas, todo eso. Es fascinante, pero nunca nos dieron como la cajita de herramientas ya armada de, esta es la danza movimiento terapia, así se usa. No, fue como, prueben todas estas opciones, prueben y hagan, ¿no? Coordinábamos, obviamente, teníamos esos espacios de aprendizaje haciendo y pues sí, a mí me encanta poder compartirles en particular que tiene que ver con trauma y que, insisto, para mí ha sido súper útil. O sea, más que eso, nada. Feliz de que el espacio también funcione para compartir y hacer comunidad en ese sentido, ¿no? Yo tengo un paciente que estoy con esta dificultad, no sé cómo abordar este tema. Bueno, pues aquí hay una opción que igual y si la quieren probar, yo feliz de apoyar si quieren acercarse para que les dé lecturas o hablar, no sé. Me encanta a mí esa parte de la demente, es la que más amo también. Que hacemos así como, somos muy de hacer así grupín. Sí. Pero yo feliz. Sí. Fíjate que ahorita que hablas de la formación, es que aparte tiene que ver contigo, con lo que proyectas, con tu
temple con tu movimiento y con qué población te vas a dedicar. Y yo creo que en el momento que sales, como los psicólogos saben, estudian mucho, pero cuando salen se dan cuenta que no terminaron de absorber todo, ¿no? Y entonces para mí por eso es muy importante, y ahora que está este espacio, la actualización. ¿Por qué? Porque en algún momento, y a mí me ha pasado, que fue cuando empezó lo de construyendo, porque yo decía, es que yo tengo ganas, o me estoy atorando en esto, o tengo duda en el otro, o tengo duda en aquello. Y de repente sales de la formación de Argentina, que es como un mundo de cosas, llegas a México y dices, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pero ya estás practicando, ya estás haciendo, ya estás tratando de aterrizar cosas y de repente dices, híjoles, le podría dar por acá, le podría dar por allá, pero no, necesito como más, ¿no? Como especializarme, o sea, estarle dando. Pero bueno, me dejas muy revolucionada, estoy muy feliz de que estés aquí, Ana. Voy a dar unos anuncios rápidamente, hablando de esto, de actualizaciones, y aparte corta con la pandemia que también nos abre las fronteras, el internet, ¿no? Ya no tenemos que ir tan lejos, ya no tiene que ser tan caro. Y bueno, el siguiente webinar, pueden todavía inscribirse con Silvia, porque es el segundo módulo, que va a estar buenísimo porque van a hablar de otras cosas, no solo de Marion Chase, sino ya más profundo, mejor. Y también va a estar el webinar con Hilda Wengrower, que bueno, yo estoy emocionada, va a ser en abril, pero yo le estoy poniendo así, está fabulosa porque se llama Aspectos terapéuticos específicos y únicos de la DMT como profesión en el área de la salud. Bueno, por favor. Y son los domingos quincenales, está increíble esta propuesta que nos trae, porque son 2 domingos de cada mes, y empieza el 11 de abril y termina el 6 de junio, son los encuentros de 3 horas, son 15 horas en total, de 9 de la mañana a 12 del día, está increíble. Y pues bueno, se pueden inscribir a través de nuestra página www.ruacorpo en eventos, ahí lo van a encontrar. Y bueno, también la próxima semana vamos a tener, para mí es un honor, Ana Mata, si no la conoces, se llama Claudia Pallavicini. Claudia Pallavicini es una de las, se podría decir, pioneras, de las primeras, que hizo danza movimiento terapia aquí en México. Y estamos hablando del 85 por ahí, 84. La primera fue Gloria Sincha en 1981, imagínate, cuando yo nací, ya casi 40 años, que llegó a México, un montón. Y Claudia Pallavicini tiene un gran recorrido, 84, 85, tampoco es menor. Entonces vamos a tener, la próxima semana, vamos a estar platicando con ella, y ella va a trabajar, nos va a hablar sobre el manejo del estrés a través de la DMT, pero también de su recorrido. Entonces ahí los invito a que se conecten para seguirnos conociendo, y sobre todo aquí en México, ¿verdad? También falta mucho eso. Nos falta bastante y creo que hay una musiquita, pero bueno, así es. Pues, Ana Mata, algo que con lo que quieras, ¿cómo se llama? Un minutito, porque estamos bailando salsa, ¿sí oye? Así nos vamos a despedir, yo creo, con el ambiente. Si nos quieres pasar los libros, los podemos subir a nuestro grupo también, si están interesados, si los tienen en digital y todo. ¿En dónde te podemos encontrar, Ana? ¿Tus redes sociales? Ok, tengo las redes sociales de mi proyecto que se llama Pensar, Sentir, Hacer. Entonces, @ en Twitter estoy,
Twitter no. En Instagram estoy como @pensar.sentir.hacer y en Facebook igualito, pensar, sentir, hacer. Ana Mata, si me quieren agregar así, estoy tal cual en Facebook. Y he escrito varias cosas, así es que las vamos a estar subiendo también. Sí, también tengo una página web donde a veces escribo, no soy tan constante con mis reflexiones, pero si la quieren tener ahí en la mira es también pensarsentirhacer.com y ahí es donde subo como todo lo relativo a DMT. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Ana Mata. Ella es Ana Mata y yo estoy encantada de que estés aquí en Construyendo Comunidad. Yo feliz de conocerte y estar en este espacio, me siento muy contenta. Gracias. Ay, no, gracias. Gracias, Emma, por estar ahí atrás de cámara subiéndonos y haciendo toda la parte técnica. Y pues nos vemos la próxima semana. Va. Gracias. Gracias por todos los comentarios y la invitación. No, a ti. Bye.